duración del tiempo? Ajá. O lo hacen un promedio. ¿Cómo seleccionan? Mira, me voy a regresar, ¿no? Ajá. Bueno, creo que no me regresé mucho. Si tú tienes el A y el B, ¿no? Entonces, bueno, el agente I y el J. Entonces, el agente J es donde se va a ir cambiando todas sus variables, ¿no? Todos cambian. Sí. Ahí, bueno, el I y el J, todos cambian. Ajá. Pero, por ejemplo, puede haber varios J, ¿no? Que era lo que estoy Sí, entendiendo. varios receptores. Sí. ¿Todos están considerando la B? Sí. Entonces, al momento, el agente I, ¿con cuál se queda? Porque el agente I, al donarle con J, con un J, tiene ciertos valores. Pero si ese mismo agente I agarra otro de sus J, le cambia ese valor. Entonces, al final, su dinámica de I fue todo un cambio debido a que interaccionó con cada uno de sus J. Sí. ¿Y eso no influye cuando paso de un J a otro J? A ver, pon el dibujito grandote de la red. Es la tabla. ¿De la red? Y la tabla. La tabla de la izquierda. Si es de la tabla de la izquierda lo cruzas. O sea, Sí, ahí, lo que sigue. imagínate primero sin links, o sea, no hay rayitas que conecten un círculo con otro, ¿no? Y luego lo que hacen las simulaciones, ¡pum! Acomodo todos esos links, todas esas rayitas. ¿Quién se conecta con quién? Así, me conecto todos. Y en ese tiempo digo quién es donador y receptor. Todo es de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si agarramos a alguien que le lleguen muchos, por ejemplo y suponte que este y este son donadores, pero él es donador de este y este. ¿Sí? Entonces, en esa iteración del tiempo, o sea, hago correr todos los valores. O sea, con este donó, pues entonces tu valor de K, de P y de S valió tanto. Y con este fue receptor, tu valor de K, de P y S varió tanto. Y así sucesivamente. ¿Sí más o menos lo que preguntaste o me inventé yo? ¿Y dónde entra? Pues es que yo no le veo la reciprocidad indirecta. O sea, ¿dónde entra el peso de ser observado? Pues en la reputación. Interacción, es que al ir cambiando, o sea, cuando interacciona ese con uno de los J, Sí, o o tiene sea, que sí, resultar y va cargando su pero va cambiando su historia, pero eso es igualito a que si estuvieran interaccionando uno con otro. Haz de cuenta que... O sea, ahí no hay un peso de ser observado. O sea, lo que le falta al modelo, que ha sido mi crítica desde que lo conocí, es de que no hay ese mecanismo de reciprocidad indirecta. O sea, porque no hay un peso que tenga que ver con el estar siendo observado. O sea, yo nada más me voy, veo si la K es menor que la S. O sea, si mi estrategia es estar en tal lugar y la reputación es y mi reputación es de tanto, se da el match o no se da el match. Ajá. ¿Y se da la cooperación o no? ¿Se da la cooperación o no se da la cooperación? Pero lo que me imagino que autor que mencionas del 85 menciona es de que hay algo que hace que yo coopere para aumentar mi reputación. Y ahí no aparece, o sea, ahí aparece más bien al revés. O sea, yo tengo un juego de cooperación, coopero con uno, coopero con otros, se mueven los datos, pero la visión del otro, ¿dónde aparece? ¿Dónde está el ser? Del buller. Exactamente, sí, ¿dónde está el ser
observado. O sea, porque a lo mejor, si lo ponemos en términos de comportamiento, si yo estoy siendo observado, pues yo me comporto de cierta manera. Si yo no estoy siendo observado, pues a lo mejor yo me saco los mocos, ¿no? Es generación de estrategias en el donador, o sea, ajá. Ahí es donde me parece bueno, donde creo que no termina de encajar. A final de cuentas, el ser observado lo que va generando en el donador es que él comienza a pensar estratégicamente. Y va a haber momentos en los que va a dar y va a haber momentos en los que no va a dar, va a haber a quién le va a dar, dependiendo. Por eso yo preguntaba hace rato si había una especie de retroalimentación en términos de pago diferenciado, porque va a haber algunos sujetos o algunos agentes a los que le va a dar porque le retribuye más darles a esos, y a otros no les va a dar o les va a dar muy poco porque no le retribuye darle a esos. Sí. O sea, sus respuestas están en los modelos más recientes, del 2015 para acá. Y entonces empezaron a establecerse normas sociales. Y en sus normas sociales, entonces dice, estoy siendo observado. Y ahí ves si hay castigo o no. Y entonces, dice, y es donde se va la parte más compleja. Ahorita estoy hablando de cómo se inició el modelo y a dónde va. En la parte de discusión voy a explicar esas cositas. Es que no hay contexto ahí, ese es el punto. Sí, ahorita no lo hay, ahorita no lo hay. Y ya todavía va a faltar otro año para que lo haya. Porque está simplificado el modelo de la vida real, ¿no? Okay. Lo que viene, por ejemplo, en las investigaciones de este año es ponerle normas sociales al mecanismo de representación indirecta individualista. Entonces hay castigos, hay prestigio, hay también incentivos. Y también hay lo que se puede decir como escalamientos, ¿no? Porque yo puedo ver, incluso tú cómo has sido antes, y yo cómo me relaciono contigo y mi forma de ser. Y eso también se le pone a la gente en su dinámica interna. Pero ya es cuando hacemos el modelo un poco más complejo. Sí, hay una memoria social también. O sea que se puede no estar. ¿Perdón? O sea que se puede no estar. No entiendo si no puede estar. Sí, tenía A que dona B y C que observa A. Ajá. Entonces puede justificarse, digamos, que no está C en realidad, sino que es como una introyección de A. Ahorita sí está C, pero ve como todo o no ve casi nada. Así. Y nomás se ve en la reputación. O sea, si tu reputación es buena, te puedo donar. Pero si es muy mala, entonces no te va a donar. Es lo que en la tablita que muy corta, sí, mira. Sí. O sea, se tiene acceso a la información nada más cuando se tiene la necesidad de la cooperación. Nada más. Haciendo el match aleatorio. Sí. Entonces, si alguien tiene reputación buena, es como de aquí para acá, estoy siendo tan mala, entonces sí le donan. Excepto los que son muy mala onda, ¿no? Cuando ya es muy mala onda, entonces ya se no dona. Pero todos los demás sí le donan con reputación buena. ¿Sí? Pero eso es muy rígido ahorita, ¿no? O sea, nomás una ecuación. Ya después va a variar todo ahí. Incluso, vamos a decir, por ejemplo, que le podría donar, ¿no? Dice, le puedo donar a sí. Pero si mi perfil no coincide con su perfil, y lo vi que tiene él, no sé, en mis normas sociales que a mí no me van a castigar, puedo no donarle. Y eso viene en los siguientes experimentos y simulaciones. Pero ya viene metido con normas sociales, para que él mismo tenga adentro un cierto juicio y una dinámica interna. Ahorita todavía no está, está en modelos en desarrollo. Pero más o menos yo creo que en un año ya tenemos el otro modelo con esas normas sociales. Entonces sí, los agentes de juicio ya tienen que tener una dinámica interna, no a nivel de inteligencia, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, pues, pero con una cierta reflexión, ¿no? Criterios internos. Oye, ya que te interrumpieron, ¿cuándo se da la cooperación bajo ese mecanismo? En A y B. ¿En la vida real? No, en el modelo. Otra vez la pregunta, ¿cuándo se da qué? La cooperación bajo ese mecanismo entre A y B. O más preciso es en tu modelo cuándo se dio. Ahorita lo muestro en las simulaciones. Lo que vamos a ver
Y de hecho yo quería cambiar el título de la plática, como decir, todos somos delatores, ¿no? Digo, discriminadores. O sea, la mayoría de los seres humanos en este modelo, si es que reflejaban parte del ser humano, es que somos así, ni siquiera aguantamos 3. O sea, la tercera que nos hicieron, ya no me porta buena onda. Ahora unos que aguantamos hasta 10, pero en el modelo no se dio. Y entonces tu pregunta es muy, muy interesante, no de manera puntual, sino global, ¿no? Porque también me interesaría que toda la sociedad fuera cooperativa, que todo el mundo hiciéramos grandes el proyecto juntos, ¿no? No que hay 2, 3 cooperadores y todo lo demás así nada más frenados o sin hacer nada, y unos cuantos ahí nada más agarrando y agarrando y agarrando, ¿no? Aprovechándose de la situación. Me interesaría que se diera la cooperación entre todos para lograr el proyecto, ¿no? ¿Y por qué usas la reciprocidad indirecta y no la directa? La directa es cuando ¿Por qué la tenemos usas? que interactuar siempre, que eso es casi como un núcleo Y la familiar. directa no es siempre. Ya no es siempre. O sea, es medio aleatorio, con sistemas sociales, una red estructurada más o menos. Ya te entendí. ¿Es solamente por postulado? No, hay diversas formas. Nosotros lo usamos siempre de manera aleatoria. Pero después la idea es que lo estructuras en una red. Por ejemplo, aquí estamos nosotros y yo nomás voy a interactuar con 3, 5 personas, tú con otros 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces ya la red está establecida, pero no siempre va a ser interacción. A lo mejor si yo interactúo con 5, nomás el 80% de las veces es con 2 y el otro 20% con los otros 3. ¿Sí está la idea? Entonces no es un postulado, tú juegas con ellos también, como quieres tu modelo. Y después tu experimento va a ser más complejo. Sí, me refiero Entonces contesta otra cosa. al postulado, es que siempre va a ser así la cooperación directa y la cooperación indirecta. No, son 5 mecanismos fundamentales. Sí, solamente a esos dos me refiero. Ok. Los tomas como, son los postulados de los autores. Sí. Ya. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde me quedé? Esto ya lo hemos visto, también esto. No, te viste un poco el otro dibujo, que es interesante, la otra anterior. Entonces, aquí es como los primeros dibujos, aunque pareciera bien simple ese dibujo, es como si vieras toda tu comunidad de agentes. Entonces, por ejemplo, el 6, que son los más cuadrados o los egoístas severos, son ciertos cubitos, ¿no? Que se ven aquí alrededor. Entonces puedes imaginar ahí. Los nubecitas, que son los 5, no son tan severos, están ahí por ahí, ¿no? Y los de medio arriba, que son los solecitos, que son los buena onda, que todo el mundo, los altruistas que están por ahí. Entonces así imagínate más o menos que es una población de agentes en mi red. En lugar de poner acá como el número, ¿no? Por ejemplo, tiene un perfil de ser 6, ¿no? O sea, un egoísta individualista, ¿no? No, pero simplemente pusimos un código. Entonces, ¿cuál es la idea? De que tienes esos y entonces unos, por ejemplo, los de corazoncito, van a cambiar, a lo mejor se pueden hacer más circulito o más pentagonales, etcétera, ¿no? Según vaya la simulación. Es el primer dibujito ahí para entender la idea de que no es una población homogénea. Y en tu población, volviendo a ello, si ven aquí incluso, se hacen los primeros experimentos, metemos un porcentaje de cooperadores, un porcentaje de delatores y un porcentaje de discriminadores. Pero ahorita pasamos a ir sobre los experimentos. Ya que está en plan de experimentos, esto es mejor que lo diga con palabras. Sí, esto es mejor el dibujito de favor. Bueno, el anterior. Entonces, y dices, oye, ¿cómo voy a medir de esta población su comportamiento ya globalmente, ¿no? ¿Qué voy a ir variando? ¿Cuánto voy a ir variando? ¿Cuántas iteraciones? Etcétera, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si pongo por ejemplo, ahí 80 o 90% de corazoncitos? A la hora de estar interactuando todo el mundo, ¿va a ser todo el mundo corazoncito? Es la pregunta, ¿no? O 80% de cuadritos. A la hora de estar interactuando, ¿todo el mundo se va a hacer cuadrito o van a aparecer corazoncitos? Sí está más o menos la idea. Y eso es lo que voy a jugar en todo mi plan de experimentos. Voy a jugar básicamente 5 factores. Primer factor, el número de agentes. ¿Sí? Por si eso depende. Segundo factor, la proporción de agentes. Si pongo más de una forma que de otra, o si lo pongo homogéneo, etcétera, ¿no? Tercer factor, ¿cómo son las recompensas? Que es la B que le llamé. Por ejemplo, si las recompensas cada vez son más altas, o sea, a lo mejor la gente va a tender a hacerse cooperadora, ¿no? Entonces, ese es el factor. Tercer factor, la reputación inicial. A lo mejor dice, oye, si todo el mundo quiere reputación cero al principio, porque nadie conoce a nadie.
Y si, ¿qué tal si mejor le ponemos al revés? Todo el mundo tiene mala reputación al principio, o sea, como si fuéramos medios, creo que medios francesones, yo creo, que nos quedamos gordos a todos. Entonces, la sociedad, ¿cómo se va a comportar? O, si le pongo un extremo, todo el mundo tiene reputación 5. O sea, de entrada nos caemos bien y creemos que todo es buena onda. ¿Sí está la idea de cómo es mi diseño de experimentos? Entonces voy a ir variando todas esas cosas. Cuando encontramos toda la lista de variaciones de todos los experimentos posibles, eran como 2.500 experimentos que había que hacer. No, suponte que le das puros clic y te salen 2.500 veces, ¿no? Ahora analiza 2.500 gráficos. De cada gráfico tienes que agarrar 4 valores que tienes que analizar. Era un mundo. Entonces de ahí fuimos depurando hasta agarrar los fundamentales y descartando condiciones en las que no se daban las cosas. Y eso es lo que pasamos más o menos ahorita. ¿Le voy a dar? Sí. Ah, ya lo dije todo sin que lo viera. Mira, corazoncitos son los 13. Le hubieran puesto mejor los 5. Bueno, entonces ya con eso explico toda esta cosa. Y la pregunta fundamental es eso: ¿cuándo es estrategia de cooperación, de discriminante o delator? ¿Qué quiere decir esa pregunta? O sea, cuando ya hice mis simulaciones una y otra vez, interactuando con los agentes, una vez, otra vez y otra vez, al último, ¿cuál fue el mayor porcentaje de un tipo, de otro tipo, ¿no? O sea, todo el mundo se volvió con valor -5, por ejemplo, o todo el mundo se volvió con valor 0, que es ser discriminante, y así. Discriminantes, luego de 2 a 6 son delatores, ¿no? O sea, egoístas. Egoístas. Sí queda mejor la palabra egoísta que delator. Sí, ¿verdad? Es que se agarró la teoría de juegos y no se puede soltar. De hecho, todo eso vas a poder meterlo como un juego, así. Bien. Dale el siguiente, por favor. Entonces, estas son mis condiciones iniciales. Puse 100 agentes, todo mundo de reputación 0, o sea, nadie sabe nada de nadie. La recompensa por yo cooperar o interactuar con alguien sería 1, y mi costo por ofrecer a alguien el servicio, o dar 0.1. Lo que voy a presentar a continuación son las imágenes de cómo se va viendo en el logo. Un momento, si no se van para allá la vista. Entonces, en todo este lado, es como siembro mis condiciones iniciales. Este gráfico es la estrategia, o el perfil de cada quien, ¿no? Casi todo el mundo está así distribuido homogéneamente, desde -5 hasta 6, aunque aquí se ve el 7. Hay misma cantidad de cooperadores, de estos valores hasta acá, ¿no? Y de delatores, etcétera, ¿no? Esta parte de medio es la que dije que son discriminadores. Y después de esto, de aquí para acá, son los egoístas, y de aquí para acá, de aquí, son los cooperadores. Entonces, nótese que al principio los condiciones iniciales son 33 cooperadores, 33 delatores y 34 discriminantes. ¿Sí? Aquí yo voy variando el costo, el beneficio, la reputación y el número de links promedio, o sea, cuántas interacciones hay entre ellos, ¿no? Estas son las condiciones iniciales. Aquí incluso en esta columnita, ayer perdimos, ¿dónde está? Puedo ver cuántos hay por cada valor. Por ejemplo, aquí tengo 6 egoístas extremos. Y aquí también puedo decir, a mano arriba, tengo 6 altruistas. Dale el siguiente, por favor. Esta es una primera iteración de 20 pasos. O sea, cuando tú imagines un paso y dices, a ver, estaban así distribuidos todos, escribí la red, quién con quién va a platicar, o va a cooperar o delatar, se escribe aleatoriamente quién con quién, si le toca ser cooperador o delator, y luego se hacen las interacciones, se actualizan todas las reputaciones, se actualizan todos los pagos y su perfil de estrategia. Entonces, si tú ves, después de 20 iteraciones, en este cuadro de aquí, dice, mira, los rojos son delatores, azul cooperadores y verde discriminadores. Y aquí variaron los cambios, aquí están los cambios, ¿no? Aquí. Por ejemplo, dice, mira, ya no me quedaron 2 egoístas o individualistas, ¿no? Y también nada más me quedaron 3 altruistas y la mayoría está entre 0 y 6, digo entre 0 y 1. Tengo un 1 y aquí tengo un 0, ¿no?
Entonces, oye, como que casi todo el mundo, la mayoría se vino a ser discriminante. Y este es el promedio de la reputación. Entonces voy viendo cuál es la reputación de todos, la sumo y la divido entre el número de agentes. Y si mira, pues fue decayendo la reputación, o sea que todo el mundo le fue portando mal en promedio. Y aquí es las recompensas promedio, o sea, cuánto ganó cada quien y cuántos perdió. Y sacamos la suma de todos, lo dividimos entre el número de agentes, ¿no? Pasa el siguiente, por favor. Pero entonces al bajar tu estrategia, tu reputación, ¿aumentaron tus pagos? Estas 20 iteraciones del tiempo aún no sabemos la verdad. Hay que darle más iteraciones para ver qué pasa, ¿no? Otra pregunta, cuando dicen los números de links, o sea, la red la construyen, o sea, realmente no hay una red como tal todavía, No. simplemente la selección y los links, ¿verdad? Que hay. 125 links, ya. Ah, ok. Entonces, después de 50 iteraciones, o sea, ya interactuaron todos una vez, otra vez, 50 iteraciones, entonces dices, oye, mira, aquí en promedio, ¿cuántos discriminadores hubo? ¿Sí? De aquí para acá, ¿cuántos cooperadores quedaron? Y de aquí para acá, ¿cuántos egoístas quedaron? Y luego, ¿cómo bajó la reputación? El promedio de la reputación, perdón. ¿Y cómo aumentó los pagos? Ya no aumentó mucho. Aquí, creo que sí, bueno, era cerca de 9, pero ahora llegó a cerca de 18, creo. Y aquí se ven los curvas, ¿no? La pregunta, las siguientes preguntas, oye, ¿esto será estable? Es decir, ¿esas tendencias se conservarán o volverá a resurgir la cooperación o ser relatores, ¿no? En la siguiente iteración, por favor. Y bueno, ya después de 200 iteraciones, de interacción entre todos, etc., ahí se ve cómo se queda estable la situación. Y en este experimento homogéneo, voy ya a cerrar, yo tenía en un principio estos porcentajes de cooperadores, discriminadores, no, delatores y discriminadores. Bueno, individualistas, pues. Y al final te quedaron estos porcentajes. O sea, la mayoría quedó entre 0 y 1, ¿no? Ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que 50% de mi población se me hizo delatora, discriminadora, porque están en 0. Entonces, pero eso es porque pues, es que una sociedad homogénea, y si una manzana pudre a 2, ¿verdad? O sea, si tuvieras el 1% de cooperadores, discriminadores y individualistas, entonces estos hicieron a lo mejor que todo el mundo se hiciera individualista. Pero es porque tenías muchos de estos, pero a lo mejor en otras condiciones no. Si tengo aquí una gran cantidad, pueden estos jalar a estos de acá, ¿no? Y es lo que siguen estos experimentos. Vamos al siguiente cuadro. Entonces dice, oye, pues a lo mejor eso dependió, en este experimento, a lo mejor todo eso dependió de que la reputación no era tan buena. Todos nos empezamos con 0. ¿Qué tal si la reputación de todos era muy buena? Y pues como era muy bueno todo el mundo, bueno, les sirvieron así como, pues qué chidos son todos, pues vamos a cooperar, sí, vamos a darle, ¿no? Entonces la hipótesis podría decir, porque a lo mejor todo el mundo se va a hacer cooperador. Entre más buena reputación tuvieran todos, van a cuidar su reputación y van a cooperar más. Pues vamos a ver las sorpresas que hay. Entonces, si ves un gráfico y otro, son las simulaciones ya, escenarios finales, después de 200 iteraciones. No recuerdo si son 100 200. Bueno, ahí se ve el número, este es el número de iteraciones. Aquí. Entonces aquí son alrededor de 150 iteraciones. Pero lo chistoso fue que, por más buena que sea la reputación, aquí le pusimos un valor de 1, acá un valor de 2, este es el valor de la reputación. Y por más buena que fue la reputación, pues no. O sea, la mayoría se hizo discriminante, ¿no? Entonces, oye, ¿y si le aumento la reputación? A ver, pon lo siguiente, por favor. Ahora todo el mundo tiene reputación 3 y 4 y volvió a establecerse lo mismo, ¿no? O sea, la reputación promedio de todo el mundo ya al final decae, igual que acá, y la mayoría de los agentes se volvieron discriminantes, ¿no? Ahí está. Oye, pero pues, ¿por qué? Si la reputación es buena, a lo mejor eso no influía en la toma de decisiones del modelo.
Entonces vamos a variar otras condiciones. A ver, ¿qué tal si a la... Y bueno, esto es cuando ya pusiste reputación valor de 5, ¿no? Y reputación valor de 5, y volviendo, dice, pues quedaron poquitos. Oye, pero entonces dice, oye, pero ¿por qué quedaron aquí dos altruistas? Bueno, desde aquí serían como 5 altruistas, ¿no? ¿Por qué sí quedaron? Hay gente que sí se queda ahí. Y son de las preguntas que no nos pareció tan interesante ahorita. No la va a responder. Siguiente, por favor. Entonces dice, oye, a lo mejor vamos a ver más extremos. ¿Qué tal si ahora voy a hacer estos experimentos? Voy a variar mi población. 100 cooperadores, 0 delatores, 0 discriminadores o individualistas. Y luego le voy a variar sus ganancias y también cómo son sus gastos, ¿no? Y su reputación de aquí a aquí. Entonces, de aquí a aquí tienes 25 casos. 5 por 5, 25. 25. Por otros 5, 125. Creo que aquí son 13. Me salen como 1000 y pico simulaciones que tendría que ver ese experimento para ver si yo pongo una gran cantidad de agentes, por ejemplo, 100 cooperadores, o 90 cooperadores y con 10 discriminadores y 5 individualistas, entonces en estos dice, oye, pues a lo mejor en esto siempre se va a dar la cooperación, y en esto siempre se va a ser ser discriminador, y acá se va a dar siempre, en los valores altos, que todo el mundo sea individualista, ¿no? Y es lo que vamos a hacer en las variaciones, pero el último sucedió que se estableció muy fácil. Mira, aquí. Si tuvieras 100 cooperadores, con 0 delatores y 0 discriminantes, por más que varíes la reputación, todo el mundo se hizo cooperador, ¿no? O sea, en el mundo de cooperadores ya todo el mundo se hizo buena onda. Dale el siguiente, por favor. Y por más que le variaste hasta... Bueno, aquí le variamos B y C incluso, y quedó lo mismo. Y reputación le variaste hasta 4 y 5. O sea, no importa incluso si no es malo. Ahora variando C y S. Dale el siguiente, por favor, te voy a explicar sobre la marcha. Entonces, nótese ahora lo que hicimos. Pusimos 90 cooperadores, 10 discriminadores y 0 delatores al principio, ¿no? Las condiciones iniciales. Y fuimos variando la estrategia, la reputación, perdón, S desde 0 hasta 5 y con estos pagos, esta recompensa y este costo. No, al último, por ser tantos cooperadores, en las simulaciones finales, todo el mundo se volvió cooperador. O sea, estos discriminantes se volvieron cooperadores. Lo mismo pasó aquí, ¿no? Aunque pusimos 5 discriminantes y 5 individualistas, valores aquí, todo el mundo se volvió cooperador, ¿no? O sea, en condiciones de muchos cooperadores, hasta un 10% se vuelve toda la población cooperadora. Pero ese 10% ya es un poquito más y ya no se vuelven cooperadores. Aparecen discriminadores. Dale el siguiente, por favor. Aquí, lo curioso es que yo esperaba que la hipótesis era que si tienes 100 discriminadores, ¿no? Individualistas, egoístas, aborazados, aprovechados, y casi nadie discriminante y casi nadie cooperador, pues dicen, no, toda la población se va a hacer así media gandalla, ¿no? No, se volvió discriminante. Entonces al último, si te cooperan, cooperan, si no cooperan, no cooperan. Y hubo unos que otros, si tú encuentras este valor de aquí, por ejemplo, que igual a -2, -3, o sea, en total aquí parecen 6 más 3, 9 gente aquí que es cooperadora, aunque no nació ningún cooperador. Eso es un poquito sorprendente. ¿Eso otra vez lo puedes explicar? De favor. Tienes todo el mundo mala onda. Esto quiere decir, ¿no? Sí. Todo el mundo es individualista y egoísta. Y al final, dicen, no, mira, no, al final interactúan los agentes y no todo el mundo quedó como que era aquí del mala onda. Todo esto es el extremo mala onda. La mayoría quedó en discriminante. De hecho, si contabilizas de aquí a aquí son cerca de 50. O sea, el 50% de la población sí se discriminadora. Pero aún así quedaron los delatores severos o individuales severos, pero aparecieron estos cooperadores. Y dices, pero ¿cómo se puede dar que esos cooperadores estén en ese mundo de mala onda, no? Y después encontramos que es una de las normas sociales que establece
Es un japonés. No me acuerdo el nombre, ¿no? Sí, más o menos ya la idea de qué pasó aquí. Y aquí, fíjate, en este extremo, lo que decía del 10%, ¿no? Aunque antes si tuviera la población de puros cooperadores, te quedaban todo el cooperador. Pero ahora con un 10% de delatores, y aparecieron cerca del 50% de discriminadores, ¿no? Y es la tendencia, como que todo el mundo es discriminador. No aparecen discriminantes ahí. ¿Y cuándo comienza, en aquel experimento, cuándo comienza la cooperación? ¿En qué iteración aparecen los primeros cooperadores? Eso no te lo sabría decir. Lo que nos interesaba más o menos en las preguntas era resolver si se iba a establecer la cooperación o ser discriminación o ser individualista. ¿En qué momento apareció? No lo medimos. ¿Se puede? En azul, ¿no? No se ve. Sí se puede medir. Azul. Bueno, no se ve ahorita el número, pero en esa gráfica azul, donde tienes cooperadores, empieza de manera creciente, luego se junta con la roja, pero se puede entre saber. 0 y 10, pero yo lo que entendería ahorita sería que casi desde el primer paso del tiempo. Sí, más o menos, mira, aquí este es el número de iteraciones también. Entonces, en esta línea, no sé si sean 50 o algo así, aparecieron los primeros cooperadores, ¿no? Y ahí se conservaron ahí esos cooperadores. Ahí es donde comenzaré. Bueno, entonces sí se puede, nomás tengo que ver este gráfico con escala. Así podría decirte la respuesta exacta. Y esta responde parte de tus preguntas, ¿no? Si puedes darle vuelta a esa pregunta. Mira, aquí tendría un mundo de cooperadores. Y luego, ¿cuándo empezó a desaparecer casi todos los cooperadores, no? Aquí está en esa iteración del tiempo. No sé qué número es, tendría que ver la escala, ¿no? Y se mantiene después del 50%. No, mira, va decayendo. Aquí ya casi se disminuyó el 50%. Pero ahí, más o menos ahí donde está tu puño, Aquí ahí se es el mantiene. 50%, y ahí empieza a ser estable la cooperación. Ahí se mantiene. Y acá la cooperación inicia en 0 y comienza a ser estable como en el 15% o 10%. Y entonces lo que vas haciendo en tus experimentos, aunque eran muchos experimentos, vas descartando unos y vas sacando los más representativos, ¿no? ¿Están cierto, por favor? En ese experimento, por ejemplo, ahora tienes esta es proporción de agentes, 0 cooperadores, 10 discriminantes y 90 delatores, ¿no? O sea, todo el mundo estaba aquí en inicios casi, y volvió a suceder algo parecido a lo de antes, ¿no? La mayoría se concentró en ser discriminante. No aparecieron ya casi tantos cooperadores, se quedaron unos cuantos individualistas extremos, ¿no? Aunque sí, aquí sí fue un extremo muy rápido, en sentido de tu pregunta, el cambio, ¿no? De haber muchísimos rojos, que son los individualistas extremos, ¡pum! Bajó muy rápido, allá casi no haber, ¿no? O sea, como que dijeron, no, pues, ser egoístas por siempre pues, no conviene, ¿no? ¿Te acuerdan de la estrategia? O sea, si me sigue yendo bien, conservo mi estrategia cuando soy de los extremos. Si no me sigue bien, me empiezo a recorrer. Entonces aquí luego todo el mundo se recorrió, pero no se recorrió a hacer un verde, pues. Se vino a hacer de los, más bien se recorrió más o menos como un verde, pues. No a hacer un azul. El azul son los cooperadores, ¿no? Se vino a hacer de los verdes. Es la que viene ganando, ¿no? Esta viene ganando más eso que las otras. ¿Y por qué los cooperadores en todos los casos aparecen desde el inicio? ¿Desde el inicio? Sí, No aparecen tanto. No. desde 0. Desde cero. Habría que ver la escala, no se alcanza a ver ahí. Bueno, ahí, entonces por eso en menos 4, estos valores, ¿verdad? Están menos 2, 0, estos más o menos son cooperadores. ¿Por qué aparece? No sé bien, Así. ¿Y por qué no se brincan hasta acá en estas condiciones, verdad? Porque siempre se quedan en el centro. Tendrá que ver con la condición, porque ustedes pusieron una condición de que cuando era 0, si cooperaba, creo que se recorría uno a la derecha. Y si no cooperaba,
era -1, su estrategia. Entonces, al final nada más va a estar oscilando entre su estrategia 1 y -1. Entonces, esa abarca eso. O sea, no, tu mismo modelo no le está permitiendo brincar. No lo sé, pero mi hipótesis más grande no es esa. O sea, ¿por qué casi todo el mundo se hace delatores? Porque yo digo que es un atractor, en el sentido de dinámica de sistemas. Pero incluso ya desde que se pasó. Pero ¿por qué si hay 0 cooperadores Ajá. aparecen desde el inicio? O sea, poco tiempo, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que es muy buena suerte, ¿no? Se imagina, tú eras el delator extremo, ¿no? Porque casi todo el mundo estaba acá, cerca de ser negativo, muy individualista. Aunque si fueran del 90 o del 10, aparecen como cooperadores. Entonces imagínate, estabas aquí en valor 6, te fue mal, tú no definiste, te regresas para acá. Y luego te fue mal, te regresas. Y luego te fue mal, luego llegaste a 0, ¿no? Te vuelves un discriminador. Y te fue bien, entonces te sigues yendo para el lado de ser altruista. Y te fue bien, otra vez te fue altruista. Y ahí se conservaron algunos. Son casos esporádicos, ¿no? Por decir así, ¿no? Porque le fue mal un tiempo y después le fue bien un tiempo, ¿no? Aguantaron. Eso puede ser una interpretación. O sea, para que aparezcan esos cooperadores. Aquí los experimentos son inmediatos, ¿verdad? O sea, no hay un delay para tomar decisión de moverme. No. Aquí lo que nos estás presentando son los experimentos donde se da el match y se da la cooperación o no se da. Ok. Sí, aparecen casi luego, ahí se nota, pero no aparecen en 0, aparecen casi luego. Sí, muy pronto. Muy pronto. ¿Cuántas iteraciones son las que estamos viendo? ¿Cuántos tics? Ahí los tics que estás viendo son, bueno, los que se ven aquí son 231. 231 tics. Pero ahí, por ejemplo, pasa esto en el sentido también de lo que comentan. A ver, si aquí vamos a decir que somos 10 personas, pero al último genero aleatoriamente 13 links de interacción, ¿no? En esta iteración. Ajá. Pero puede ser que una persona sola tenga links de ser receptor, o más de ser donador, 6, pues, porque es aleatoria. ¿Sí, más o menos? Se me toca ser donador, 6 veces. De esos 13 links. Y eso se genera de manera aleatoria. ¿Sí, más o menos? Porque ese 125 que ven aquí es el número de links por iteración. Ok. ¿Sí? Una pregunta. Los match aleatorios para poder hacer los cálculos, ¿varían siempre con respecto a cada simulación? ¿O Sí. los mantienes? Varían. Son Varían. todo el tipo es aleatorio. Todo el tiempo es aleatorio. Ok. ¿Y cuántas réplicas de estos experimentos has hecho para poder validar estadísticamente el comportamiento? En un principio hicimos bastante para ver, pero nomás así documentados, hicimos 10 de unos tipos. Y nos dimos cuenta de que en cuanto el promedio de la reputación se establece, o sea que ya no varía ya sea que se vaya para arriba o que se vaya para abajo, ya no hay cambios. Entonces se da cuenta que dice, oye, voy a validar estadísticamente eso. Hice un experimento. No, pues quiero hacer otros 50 para sacar el promedio y hacer las cosas. Pero en cuanto baja esta curva, dice, ya no hay cambios. Y lo hicimos así varias veces. Pues ya no tuvimos que hacer más. Aunque sube la curva completamente. Y la variación en la curva es más o menos acotadita. Ya la estudiamos, si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, si es una creciente, incluso si hay una cierta letalidad, ya estudiamos todos los casos posibles. Pero en cuanto es estable, ya quedó todos los valores de arriba. Y dices, oye, pero aquí estás diciendo que cambia. Bueno, el promedio casi no cambia, porque ya tienes ahí la constante, ya no va a subir más ni más de este valor. Ya no tienes que hacerle más iteraciones.
Ok. Vamos a ver otros 2, 3 experimentos. No, me falta otro nada más. En este experimento, nótese que de nuevo dije, oye, pues qué tal si metemos algunos cuantos cooperadores, unos discriminantes y 90 delatores, ¿no? Como que dijeran, pues, si todo el mundo es como mala onda, pues como que va a ser todo el mundo, lo puede jalar para allá. Y pues no, al final se hace estable y lo que aparece más en porcentajes son estos valores de aquí, que es el discriminante, ¿no? Son para los valores de -1, 0 y 1, alrededor de 46, ¿no? Cerca del 50%. Pero volvemos a la curva de promedio, ¿no? De abajo. Ajá. Se estabiliza y ya, no cambia más los valores. Igual en la otra, ¿no? Los comportamientos de las curvas son siempre iguales, ¿verdad? En los diversos experimentos. ¿Los de abajo? Sí, los de la curva de abajo. No hay casos en los que si alcanza, aquí se cae bajada, aquí alcanza a subir y luego baja la reputación. Hay veces cuando, de hecho, cuando tienes la mayoría de... Bueno, ahí va bajando, pero bueno, sí sube tantito y luego baja, ¿no? Pero digamos, si tú haces réplicas de este experimento, ¿siempre te va a dar ese comportamiento? Sí. Ah, ok. Y siempre del... Ok. ¿Y por qué ahí subiría la reputación tantito y luego bajaría de una manera pues no tan abrupta como acá? De hecho, si tú ves, en un principio, este es uno de los experimentos donde se varía la reputación desde 0 hasta 5. En un principio, el promedio de la reputación era cerca de 3 o 4, ¿no? Ajá. Aquí, en promedio. O sea, todo el mundo era buena onda, entonces alcanzó a subir la reputación a ellos. Porque vieron como que todo el mundo era así como tenía buena reputación, a pesar de que la mayoría era discriminante, ¿no? O sea, Ajá. buena reputación y ser discriminante, pues, como que se la creyeron en un principio, ¿no? Pero, se bajaron todo el mundo y no se le creyó a nadie. A lo siguiente. Comportamientos muy similares, por más que le varíes el número de cooperadores, el número de delatores, parece muchísimo. Lo único que varía es la curva de abajo, la del promedio de la reputación. Ajá. De más son muy similares. En la casilla de arriba de la reputación, ¿qué ploteas? La casilla, ¿cuál? Está no, abajo, donde tienes el plot. No tengo el plot, no lo veo. ¿Promedio de papos? Esa chiquita, sí. Esa abajo de la chiquita, verde, sí. promedio de Esa pago. no alcanzo a ¿esa? leer. Sí. Promedio de pagos, sí. Ah, ok. De la población. Sí, es que pasó de ser una recta ya a algo más curvo. Bueno, quedan así los gráficos. A veces aquí pareciera simple, pero a la hora de hacer diseño de experimentos, porque tienes, oye, igual como lo haría un biólogo o un químico, ¿no? O sea, ya tengo todas estas sustancias para hacer un perfume, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál le pongo de esta sustancia, cuál de este, cuánto de este, en qué proporciones para llegar a, no sé, a encontrar el adecuado, ¿no? Y en ese sentido vas jugando con este diseño de experimentos, en las proporciones de tus parámetros que puedes controlar. ¿Y por qué nos presentaste lo de las variaciones con reputación? Variaciones con reputación. Lo que te ven las hace. ¿Eh? Lo que te ven las hace. Sí, por eso pregunto. Bueno, son las que has hecho. Sí. Ah, No, pero cubrimos todos los experimentos, todos. Y son los más representativos de todos. porque mi pregunta desde el principio, en términos de cooperación, la reputación es posterior. Entonces lo que importaría sería, si lo que determina la relación inicial de cooperación es el donativo, debería estar centrada en el donativo y en la cantidad de donativo, en el peso del donativo y en la reciprocidad. Creo que si hay donación y hay reciprocidad, hay cooperación. De ahí debería estar centrada
las simulaciones. Ajá. Y no en la reputación. La reputación la asigna C. ¿Cómo le asigna C? C es quien asigna la reputación de A y de B, Ok. ¿no? Bueno, la reputación es la que tú obtienes o generas a la hora de cooperar. Pero C es el que la ve. C es el que la ve. Es quien la valora Sí. y emite el juicio de reputación. Por eso la asigna C. Sí. Entonces la reputación sería una tercera gama de experimentos. O sea, variamos todos los parámetros, ¿eh? O sea, S está variado, C está variado. Entonces tú, por ejemplo, en contexto lo que dices, si la reciprocidad o la cooperación se va a dar en base al pago, que es el B, no, por muy alto que pusieran los pagos, no se dio. Y se dio en base a la reputación, sí influye, pero no es determinante, así. El individualismo preserva, esa es la conclusión más fuerte. O sea que aunque tengamos buena reputación, aunque haya buenos pagos, pero mi modelo representa el individualismo. O sea que haz de cuenta, yo defino mi estrategia o mi perfil si me va bien. Si soy de los individualistas egoístas y me está yendo bien, sigo igualito. Oye, una pregunta, en ese sentido, ¿la cooperación siempre sube o baja? Igual que todos los indicadores. ¿Te refieres a la curva verde? No al azul, Ah, sí, la azul. Ajá. pero sí parece que siempre se mantiene en ese nivel. Sí, En todos los sí, hay experimentos. una tendencia ahí. En todos los experimentos. Entonces, ¿es porque ahí hay más pagos? ¿O qué sucede? ¿O por qué? No sé decir ahí. Pero dices que hiciste los experimentos con más pagos o menos pagos. Sí, pero no, o sea, exactamente por qué se queda ahí no lo sé. O sea, no lo analizamos ni lo calculamos, ¿no? O hacer a lo mejor un nuevo gráfico. Más bien análisis de los datos, no analizamos por qué. Entonces, ¿cuál era la finalidad de todos? ¿No era la cooperación? ¿Qué se establece al final? La pregunta, ¿no? O sea, si se establece la cooperación, o ser discriminante, o el individualismo. Esa era la pregunta fuerte. ¿Bajo qué condiciones se establece? Si varías cuántos parámetros, ¿cuál se establece? Y lo que encontramos que permanentemente se establece es ser discriminante. Así. O sea, bueno, si tienes un mundo de absolutamente cooperadores, pues sí, ahí se establece la cooperación, pero ya después de ese extremo, se establece ser discriminante. Ahí. Aunque lo importante es esa otra parte, ¿no? Bueno, cuando quiero decir se establece aquí sí que tienes la mayor porcentaje de tu población de ese tipo, ¿no? Es lo que quiero decir. Pero en otros casos, Pero, ¿y por qué te centras en la población? Mi otra pregunta era, ¿por qué te estableces en la población, en el agente y no en los procesos? Si la cooperación es un proceso. no entiendo la pregunta, porque nos usamos esto en modelación basada en agentes y vemos el patrón del comportamiento global de la población. Sí. Ajá. Pero la gente no es el programa no es capaz de simular el proceso, porque lo interesante es no cuando existen más o menos cooperantes, sino cuándo se da y por qué se da y a través de qué proceso. Ajá. Porque si conozco el proceso y conozco los factores que intervienen en el proceso, con esos son los que puedo jugar y llegar a que alterar eso, el que siempre se dé ahí la cooperación. La cooperación la podría llevar más alto, ¿verdad? Y entonces por lógica tendrías más cooperadores. De ahí vienen las normas sociales. O sea, si todo el mundo está portándose así muy individualista o muy discriminante. Pero aún sí, sin que tengas normas, solo con simulando el proceso, solo simulando el simulando el proceso, ¿no? Sin es que con las normas. normas sociales cuando... Bueno, así la etiquetaron ahorita, ¿eh? Pero sin normas se podría hacer. No, Porque si no normas ahorita también, no. si esto no tiene normas, ¿qué sentido tiene? Si esto no tiene Porque normas. si simulas el proceso sin normas, si estás negando que tenga un sentido, simular el proceso sin normas, esto también no tendría mucho sentido sin las normas. Bueno, son tus
primeros experimentos, ¿no? Y análisis, le vas metiendo las normas y entonces ves las cosas. Pero aquí lo interesante es cuando tienes tus cooperadores y por qué surgen, ¿no? Pero ahorita tu proceso no tiene, o sea, tu proceso es muy básico. O sea, simplemente los agentes se ven si tienen reputación y si no, no tienen, ¿no? Y se comportan de tal forma, ¿no? Con su individualismo. Pero ya si pones, por ejemplo, castigos o premios, entonces ya estás simulando el proceso, ¿no? Si pones jerarquías de interacciones, también estás simulando el proceso y empiezas a... Es que por simular el proceso yo entendería simular número de donaciones, número de indecisiones, y a esos indecisos hago que se vuelvan cooperantes mediante cierto número de donaciones. Y eso los va a llevar a establecer reciprocidad. Bueno, pero me parece que eso, en ese sentido, siguiendo hasta ahí el límite de los experimentos, es lo que se podía simular, y es lo que yo pienso que se podría simular como proceso. Como para ver sí, que cuándo aparece y si entonces en determinado número de donaciones se va a incrementar el número de cooperantes. Sí. Lo que más hemos modelado sobre el proceso es la perseverancia que les comenté hace rato y también la visibilidad. O sea, no puedo ver la reputación de todo el mundo en un instante, ¿no? Es lo que hemos modelado más del proceso. Esos sí son resultados que ya sacamos, pero ahorita no nos va a presentar eso, ¿no? Pero ¿cómo la visibilidad? O sea, en este caso, el agente cooperador, Ajá. o sea, el que va a interaccionar, tiene visibilidad De su reputación. de la reputación del otro. Sí. Y solamente la tiene si está... Y si va a interactuar, ¿no? Si va a interactuar, ¿no? En este sentido sí quedaría como tarea pendiente el que la reputación se construyera en base a lo que yo opino del otro, no lo que yo opino, lo que como ahorita está construido, yo tengo una reputación que cargo conmigo como agente, y esa reputación la voy cambiando. Que está asignada por el sistema. Está asignada por el sistema. Y va cambiando durante la evolución del sistema, dependiendo de si cooperan conmigo o no cooperan. O cooperas o coopero o no coopero. No, más bien es si cooperan conmigo, yo cambio mi reputación. Si no cooperan conmigo, yo cambio mi reputación. Si cooperan contigo, el cooperador es el que cambia su reputación. El cooperador es el que cambia su reputación. Ah, ok. Y para simular el proceso que supuestamente es el que determina la cooperación, porque a lo mejor por eso estamos viendo que no hay cooperación, habría que construir una reputación en base a los observadores. Sí, similar. En base a los observadores, los cuales ahorita pues no me quedan claros dónde están los observadores y cómo construyen la reputación del otro. O sea, es como en eBay, ¿no? O sea, yo no construyo mi reputación tal cual, o sea, sino que la voy construyendo en base a que he sido un cliente bueno o he sido un proveedor bueno. Sí, lo que va a ver son las estrellitas y lo que te asignan. Que te asignan. El consumidor. Pero te las asigna un tercero. No la construyes tú no dices, pues vendí un muñequito bonito y quedó contento el cliente y me asignan una rayita. Pero hay un tercero que asigna precisamente las reputaciones. Y
Y en ese caso es donde yo podría ver, y como dice Julio, pudiera yo jugar con las reputaciones, con los pagos, para poder llevar la sociedad hacia una sociedad cooperativa. Lo que estamos viendo ahorita es un supuesto, dice, y si la sociedad se comportara de esta manera y no hubiera más que la construcción de la reputación en base a si yo he sido cooperativo o no cooperativo, pues pasaría esto. Y entonces lo que nos muestra el modelo simplificado de la sociedad es que dices, pues lo que vas a tener es una sociedad que siempre va a tender a ser una sociedad no cooperativa, con bajas reputaciones entre todos. No sé qué tan bajo baje. La cota inferior es -5. Ok, están en -5. Y -5 es una reputación fea. Ok. Entonces, pues eso es lo que nos está diciendo el modelo, lo cual está muy interesante de por sí, como modelo a estudiar, eso es interesante. Lo interesante acá sería ver cómo poner esa, porque bueno, en términos de teoría social, el sociólogo, ¿cuál es el sociólogo en el que te basas? El del 85. Alexander. Alexander dice de que el mecanismo es que yo estoy observando. Entonces allí hay algo que para mí falta la observación de ese tercero, que forza a que yo coopere cuando no debo de cooperar. O sea, que cambie mi estrategia porque estoy siendo observado. O sea, mi estrategia a lo mejor ya la definí, ¿no? Mi estructura interna dice, sí, es tanto. Pero luego hace falta un mecanismo que sería el gran hermano que está viendo allí todo. Y entonces digas, no, pues mejor si coopero. Entonces pues no veríamos tanto esa tendencia hacia los extremos. Ahora, ¿qué pasaría si definiéramos de una manera, cómo está el histograma, cuántos cajitas está distribuida? Porque definimos, sí, es menos 5 a 6, ¿no? De menos 5 a 6. Ok. Y nos dice ahí más o menos cuándo está. Ok. No, pues yo creo que está claro lo que nos platicas. Sí, lo que hacen, o sea, todo lo que dicen es lo que sigue o lo que se ha hecho en otras investigaciones. Ajá. Por ejemplo, o sea, varías, por eso me gusta a mí el dibujo inicial. Lo voy a regresar, aunque me regreso demasiado. Antes de que vayas. Ya te regresaste demasiado. ¿Me quedo donde estaba? No, la idea es esta. O sea, dices que te basaste en el trabajo de Alexander. Que después dices, bueno, el trabajo de Alexander no fue reproducible. Y propusimos entonces nosotros un modelo inspirado en el trabajo de Alexander. Es de Noah. De Noah. De Noah. Entonces, reproduces lo que dice Noah o tienes resultados novedosos, interesantes, que refuten o que digan lo contrario del modelo de Noah. Complemento lo que dice Noah. Complementa lo que dice Noah. De hecho, pues te basas tanto en el artículo, no lo entendí, y luego dices, le puedes hacer así.
A ver, ahora aquí hizo no, aquí hice yo. Ah, mira, él sacó unos gráficos así, otros no. Y nomás varía estas condiciones. Varía esas condiciones. Entonces complementas el trabajo de Nowa. Sí. Ah, ok. Sí. Pero, a ver, volviendo a lo que están comentando, por eso me gusta la simplicidad de este dibujo, nomás que no pude ponerle todas las cosas que irían por dentro, ¿no?